Buenas, ¿cómo están? Buenas, Ahí va, ¿se escucha llegaste. bien? Perfecto. Llegué. No me lo iba a perder, no me lo iba a perder. Igual recién arrancábamos, estábamos esperando que se unan un par más y Dale, buenísimo. Ahí va. Bueno, podemos aprovechar para contar un poco sí, sobre el movimiento que está surgiendo a nivel mundial, ¿no? Bueno, pasa un poco que la ciencia viene diagnosticando la situación de crisis ecológica, ambiental y también a muchos otros niveles, que es lo que tratamos de hacer un poco en las charlas anteriores. Pueden fijarse en el canal de YouTube de, corregime si me equivoco, Diego, es Scientist Rebellion, el canal de sí, YouTube, así nomás. Bueno, sí. en Scientist Rebellion se están subiendo un montón de charlas sobre un montón de temas con especialistas de todo el mundo y con gente que no es especialista, pero que tiene ganas de hacer divulgación científica y de sumar a todo lo que está pasando, no solamente desde laboratorios y desde computadoras haciendo informes, sino también participando con un rol activo en la sociedad y también tratando de generar algún tipo de transición, si es que hoy en día estamos a tiempo todavía, ¿no? Que de eso también vamos a hablar un poco con Guille hoy. Y bueno, para nosotros es muy importante sumarnos a esto que va a ser la rebelión global. Se está gestando un movimiento de científicos, académicos, docentes, estudiantes en todo el mundo, que lo que busca es que se empiece a escuchar a la ciencia, ¿no? Esto que dice mucho Greta Thunberg, que es una activista, una nena muy pequeña que comenzó a hacer huelgas escolares a los 8, 10 años, no me acuerdo bien cuántos años tenía, pero era muy chica, y lo que decía ella es escuchar a la ciencia y actuar en consecuencia, que es lo que no se viene logrando que suceda. Hace más de 30 años que empezaron los informes científicos del panel intergubernamental de cambio climático, de biodiversidad, ecosistemas. Hoy sabemos que la situación es crítica y entonces en 2019 se forma Scientist Rebellion, que está liderado no sería la palabra, pero sí como impulsado, gestado por diversos científicos de renombre, ¿no? Que tienen publicaciones, todo esto que a la gente académica le interesa mucho, ¿no? Como que tenga algún tipo de peso dentro de la academia que sea, digamos, apto, que tenga la capacidad de hablar del tema, ¿no? Como después también vamos a hablar de esto de que la ciencia es como un nicho de expertos y que a veces cuesta como Claro. desarmar un poco esa situación y que realmente el conocimiento penetre en la sociedad, que llegue, que fluya, que haya un intercambio. Y bueno, estos científicos en Inglaterra empezaron a hacer acciones directas que, bueno, lo llevan un poco a que se vaya extendiendo a nivel global y hoy en día se está gestando para la primera semana de abril una movilización que ya tiene lugar en como, no sé, unos 20 países o más, entre Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, eh, y también en Asia estamos tratando, bueno, la conexión hacia allá es un poco más difícil, hay mucha distancia cultural, pero estamos en eso, se está trabajando y hoy en día lo que podemos decir es que nos parece sumamente importante la agenda internacional, como poder conectar norte y sur global. Hoy en día es tremendamente, es lo principal, conectarnos como sociedades, conectarnos como académicos, como científicos y más que nada como personas, como humanos, para poder generar algo que va a ser completamente necesario, que es lo que se viene diciendo hace mucho, que es justicia social y justicia climática. Y para poder generar una transición vamos a tener que recurrir a eso, entonces bueno, por eso es
también se está generando esta disrupción. Claro. Hoy un poco la idea es no hablar tanto de lo que es la ciencia, sino más del rol de la ciencia o el lugar que tiene toda esta cuestión en la crisis y también asumir un poco el rol de que si son los mismos científicos los que hoy nos están diciendo que estamos dirigiéndonos a un rumbo desconocido, incierto y muy peligroso para el futuro de la humanidad, ¿por qué no son ellos los que salen a decir la gravedad de esta crisis y comunicarla? Y también cuáles son las barreras que nos están impidiendo llegar a ese punto. Por eso, hoy que vamos a charlar con Guillermo Folguera, si querés presentarte, te dejo la ¿Cómo palabra. andan? ¿Todo bien? Bien, Hola Guillermo, ¿cómo Bien, estás? bien, un gusto, un gusto. Que Bueno, académicamente me presento. como Soy prefieras. papá de dos nenas. Eso para mí es parte de lo fundamental que me hace que me involucre con estos temas. Me formé en biología y en filosofía, las dos carreras en la UBA. Hice un doctorado en temas de adaptación térmica de los organismos en el contexto del cambio climático. Y después hice en biología un postdoc más en Chile, en Santiago de Chile, sobre temas de ecofisiología vinculados con el tema del cambio climático. Y en filosofía hice estancia de investigación en México, dos, y uno en España. Así que inicialmente trabajé en temas vinculados con qué son las ciencias biológicas, qué disciplinas, y hace unos 5 o 6 años conecté lo que había sido mi militancia mi militancia inicialmente fue en derechos humanos y después me fui a los temas ambientales con la expansión de la soja en el 2002. Y entré en el grupo de reflexión rural hasta el 2015 y lo que pude hacer hace unos años o intento hacer es la conexión entre lo académico y la militancia y desde ahí hablo. Entonces Claro, hablo medio como un anfibio, yo reconozco mi carácter de sapo y no, en algún momento me avergoncé, hoy no, hoy es parte de mi ser, ese ser anfibio. Así que agradecido también por la posibilidad de conversar un rato sobre este tema. claro. Y qué loco eso, ¿no? De conectar dos disciplinas que a primera vista la gente puede pensar como separadas, ¿no? Como la filosofía y la biología o las ciencias duras, y que la realidad es que es un concepto que deberían estar unidos en muchos más campos porque la reflexión o que la ciencia, cómo la ciencia se piensa hacia adentro, también es importante en este contexto y te queríamos preguntar o ver qué pensás. ¿Cuál es el rol que hoy deberían asumir los científicos o las personas que están en sus laboratorios encerradas, estudiando y dando datos en comunicar esta crisis en la que estamos viviendo hoy, en bueno, el cambio climático, pérdida de biodiversidad? ¿Qué es lo que crees que Está bien, debería pasar? como para arrancar liviano. Una cosa antes que no es una falsa modestia. Yo no sé si la junto, ¿eh? Yo ahí dejo mis dudas, porque tampoco me preocupa demasiado. Yo estoy contento de haberme formado como filósofo y como biólogo, pero no sé exactamente qué hago, si lo que hago es juntarlas. Lo que sí me pasó con los años es que tampoco me importa si hago interdisciplinaridad, transdisciplinaridad o lo que sea. Lo que trato de comprender es, bueno, vamos a los problemas. Ahí está Nacho, por ejemplo, otro que hace hibrideces. Entonces trato de conectar los problemas y para mí el acento es el problema, no la disciplina. Eh, de hecho es ahí donde tengo la preocupación. Hoy a la mañana hablaba con una amiga, Paula Blois, y hablamos y decimos, nadie está hablando de atracina, ¿no? Que yo hice un par de comentarios en las redes. Sí, Bueno, vamos a investigar sobre atracina. Pero, ¿cuánto de la biología y la filosofía voy a usar ahí? No tengo idea, no tengo idea. Pero voy a lo otro, que es mucho más interesante e importante. La comunidad científica a nivel global y en Argentina, yo creo que tiene grandes grupos, tres grandes grupos. Hay un grupo que la estamos viendo cotidianamente, la estamos sufriendo, que es una parte de la comunidad científica que responde en Argentina a lo que fue el proyecto Lino Barañao, que es hacer una mm, ciencia al servicio, eh, claro, ahí Flavia dice parentescos raros, tal cual, como Donna Haraway. Eh, Digo, hay una parte de la comunidad científica, que es una comunidad científica que está al servicio hoy de grandes corporaciones.
en general son multinacionales, en algún caso, como el trigo HB4, es nacional, con capitales nacionales. Pero como sea, tenemos una parte de la comunidad científica que hoy está al servicio de los grandes intereses. Después tenemos una parte de la comunidad científica que yo creo que en su mayoría, y esto nobleza obliga, son jóvenes y en su mayoría son mujeres. Yo creo que ahí el ecofeminismo ha hecho un laburo muy importante de científicos y científicas que consideran que eso no puede continuar como está y que la ciencia se tiene que jugar y comprometer con los problemas que estamos teniendo. Y después yo creo que hay un grueso muy importante, que yo creo que en Argentina son mayoría, que la miran como si fuera televisión y que la miran desde afuera, lo cual no quiere decir estrictamente que sean empresariales, ni quiere decir estrictamente que estén en la calle buscando mundos mejores, pero son personas que la viven como un laburo más. Yo a ese tercer grupo no condeno, en el sentido de no soy quien para condenarlo moralmente, pero me parece que ahí tenemos que laburar. Ahí hay que laburar, ahí que tenemos que focalizar en ese sector, tenemos que involucrar y entre otras cosas tenemos que marcar que no solo nuestros cuerpos y lo de nuestros viejos y viejas y lo de nuestros hijos e hijas están en juego, sino también la calidad de la comunidad científica está en juego. O sea, una comunidad científica que está buscando qué decir en función de quién le pone plata en el bolsillo es una pedorrada, ¿no? Esa categoría no la aprendí en filosofía. Entonces, digo, habrá en todo caso, claro, habrá que pensar seriamente, me parece, cómo llegarle a ese tercer sector, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, en relación a eso, te queríamos hacer una pregunta que para nosotros es central, sobre cómo se ve a la ciencia, cómo construye la ciencia conocimiento, que todo el tiempo estamos pensando en que parte desde un punto de vista objetivo, que no se ve, digamos, disperso por las cosmovisiones, por cómo la cultura plantea ciertos problemas, por el poder político, económico, que esté llevando también de turno y que también conduce a la ciencia y le da plata para que la ciencia se pueda ejercer y se puedan generar esos conocimientos. Entonces, creo que vos lo primero que dijiste fue que empezaste a mezclar lo que es tu vida académica con la militancia y creo que estás como muy adentro de esto de si la ciencia es objetiva o no es objetiva, si genera conocimiento, para qué lo genera, o sea, ¿cómo te parece que se fue mutando ese objetivo? Claro. Yo primero me animaría a marcar una distinción, ¿no? Una distinción que me parece que son dos conceptos que los usamos de manera indistinta y me parece que nos va a dar alguna luz. La primera, yo durante muchos años analicé el tema de la objetividad de la ciencia, ¿no? Y de hecho, en la UBA soy profe de Historia de la Ciencia, en la Facultad de Exactas y Naturales, y el tema de la objetividad es una de las claves para entender lo que es la modernidad, el conocimiento científico. Digo, no voy a desconocer la importancia que tiene la pregunta en torno a la objetividad, y en la actualidad, cómo ese lugar de objetividad parece habilitar a muchas personas de la comunidad científica que hablan como si no hubiera una persona que habla, ¿no? Entonces me dice, la realidad es de tal modo, sin considerar que eso fue analizado con una perspectiva particular, ¿no? Eso es un grupo de preguntas que entiendo que son relevantes en este contexto y que no tienen fácil resolución. Lo que a mí me preocupa no es tanto esa discusión, que es una discusión muy compleja y además yo todo el tiempo estoy discutiendo con el resto de la comunidad de filosofía y de la ciencia porque son temas que generan rispideces y dudas, sino lo que me sorprende es que frente a los temas que nos estamos refiriendo, se quiera sostener la objetividad. Claro. O sea, voy a tratar de plantearlo. La objetividad, en todo caso, podrá ser un tema a discutir cuando estoy hablando del modo en el cual la ciencia intenta describir la realidad. Pero cuando nosotros vamos directamente a problemas que son de política pública, como por ejemplo, cómo tenemos que intervenir sobre la realidad actual para que nuestros hijos e hijas tengan una vida digna, eso no tiene nada que ver con la objetividad. Es un problema básicamente político que responde a criterios políticos para tomar, en lo cual evidentemente muchos de esos criterios políticos van a ser analizando los criterios técnicos que ofrece la comunidad científica. Pero eso no quiere decir que es un problema científico. Dicho de otra manera,
y esto acá me gano un montón de personas que me van a putear. El cambio climático no es un problema científico. No es un problema científico. Es fundamental entender eso. Es un problema en todo caso que la ciencia tiene algo que decir. Y en todo caso, pero es un problema eminentemente político, que tiene que ver con la calidad de vida de las comunidades en la naturaleza. ¿Eso quiere decir que se puede decir cualquier cosa, que entonces vale todo? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, cuando discutimos preguntas en torno a nuestro bienestar, al bienestar de las comunidades que viven, a el bienestar de la naturaleza, los saberes son necesarios de ser recuperados. Uno de ellos, o muchos de ellos, pues yo en general uso el plural, digo ciencias, muchos de ellos tienen que ver con las ciencias. Bienvenidas sean. A mí me viene bien saber de ciencia, tuve a mi hija con fiebre hace unos días. Me vino bien saber lo que podía ser un virus, lo que podía implicar la bacteria, pero mi hija no tenía un problema científico. Mi hija se sentía mal. Y en todo caso la ciencia me permitió aplicar las herramientas, vino la doctora, pude hablar con ella, con cierto que inclusive discutí con la doctora. Pero cuando nosotros estamos discutiendo acá, no estamos discutiendo ciencia, estamos discutiendo un problema en calidad de vida que resulta fundamental recuperar el discurso científico o los discursos científicos para saber cómo obrar, pero bajo ningún punto de vista es un problema de carácter científico. Claro. Y es un poco lo que decimos, ¿no? Que la ciencia tiene un rol que hacer en toda esta crisis y además siempre se la plantea como una cosa neutral, ¿no? Como que la ciencia solamente da directrices sobre cómo funciona el mundo y hasta ahí llegamos, pero a veces la realidad es que ser neutral es marcar una postura, ¿no? Es una postura como que te cierra y no te permite ver el panorama completo de que muchas veces el científico cumple un rol social, un rol en el cual tiene que, no sé, establecer como un objetivo, mejorar la calidad de vida de la gente para la cual investiga, ¿no? Y ver que la ciencia está enmarcada en un contexto político, económico, social, como que se da ese dinamismo entre estos dos espacios que a veces parecen separados, pero en realidad están totalmente relacionados. Y ahí entra un poco la pregunta del ¿para qué se investiga, no? Porque yo puedo usar la ciencia como una herramienta que me permite describir el mundo, pero ¿para qué hago mis investigaciones? Un ejemplo para sacar como, para partir, Raquel Chan, que fue la que, bueno, hizo el transgénico HB4, o la que intercambió el gen, ella decía como que yo hice el transgénico, yo creé la tecnología, lo que después hagan las empresas no tengo nada que ver. Es una de las frases que más me quedaron de las notas. ¿Qué pensás de esta postura? ¿Qué te genera cuando escuchás este tipo de cosas? Primero conecto tu buena intervención, Diego, con lo que dije antes, para después me meto en particular con el tema del trigo HB4 y no esquivo ese bulto que me estás tirando. Pongo un ejemplo de unas investigaciones que yo hice que para mí fue clave. Argentina aprueba, SENASA aprueba la liberación de nuestro territorio de un tipo de insecticida que en Europa está prohibido, que se llaman insecticidas de la familia de los neonicotinoides. Entonces yo traté de entender por qué se aceptaba eso y entrevisté a gente de SENASA. Y además me puse a analizar muchas disciplinas científicas cómo evaluaban el efecto de estos insecticidas sobre las abejas. Acá viene el ejemplo y de alguna manera empieza a conectar con tu intervención, Diego. Cuando yo me fijé que una de las ramas de la toxicología, por ejemplo, que es una de las más escuchadas, analizaba la dosis letal 50. No importa, tiene una serie de pasos metodológicos, pero en todo caso, lo que analiza es los niveles de toxicidad en el cual una abeja se muere, una abeja individual se muere. Entonces yo fui a buscar todo campo científico habla igual. Entonces me fui a fijar otra que se llama biología del comportamiento, que no analizaba la abeja individual y que no analizaba la mortalidad. La biología del comportamiento, muchas de las investigaciones, toma la colmena y toma la capacidad de comunicación de la colmena. Fíjate esto que hablamos. Por un lado tengo una rama científica que analiza mortalidad e individuo, y en el otro caso, colmena y comunicación. Y ahí vengo a la pregunta anterior, que es, ¿a cuál de las dos le hago caso? Porque obvio que dicen cosas diferentes. ¿A cuál de las dos le hago caso? Una minimiza riesgos, porque analiza mortalidad y abeja individual. La otra maximiza. Y ahí viene el punto que vos planteabas. Bueno, el punto es ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es hacer negocio. Entonces vamos a la dosis letal 50, vamos a tratar de seguir usando los químicos, vamos a tratar de... Mi objetivo es cuidar la naturaleza y
Ya una abeja que tiene capacidad de comunicar ya está dañada. Entonces, la pregunta, y esto conecta con la primera parte, acá es el primer concepto filosófico que tiro, es teleológico, es el telos, es para qué. ¿Para qué tomo la decisión que tomo? En el caso del trigo HB4, evidentemente escuchar a una colega de CONICET como Raquel Chan, a mí me genera malestar, en tanto habla exactamente igual que el CEO de la empresa Bioceres. En ese momento en el cual Raquel Chan, y vuelvo al ejemplo de las abejas, minimiza riesgos y maximiza beneficios empresariales, y me habla exactamente igual que Federico Trucco, que es el CEO de Bioceres, que minimiza riesgos y que maximiza beneficios porque es su función como empresario, en ese momento me obliga a mí a entrar en una discusión profunda respecto a qué ciencia necesito que en este contexto intervenga para cuidar la naturaleza y para cuidar a los apicultores. Hoy por hoy, toda esa rama de conocimiento científico está directamente dirigida a que algunas personas en nuestro territorio hagan negocios y no a cuidar ni la salud de la comunidad ni la salud de la naturaleza. Claro. Sí, yo en cuestión a esto me pregunto muchas veces como que a veces siento que se mezcla el objetivo de una investigación como con esto de minimizar riesgos, maximizar beneficios, ¿no? Como que a veces es difícil determinar si eso que se está investigando y los resultados que se van a generar a partir de una investigación son beneficiosos o en realidad son más perjudiciales dependiendo de cómo se lo evalúe y dependiendo de qué estemos mirando. Y creo que es algo que ha sido como muy difícil de llevar en la ciencia y como que, bueno, también está metido atrás todo este entramado de que también quién está financiando una investigación o quién mira esos resultados que salen de una investigación, hacia dónde se dirige. Y creo que muchas veces en un país tan relacionado con todo lo que es la agricultura y bueno, la ciencia está completamente metida en las investigaciones ahí, como que bueno, creo que a veces los objetivos, el para qué, para quién, muchas veces empiezan como a desdibujar esos límites. Tal cual, Claro. tal cual. Y se hace explícito, porque digo, en el momento en el cual Bioceres y Raquel Chan dicen es muy improbable que se contamine el trigo no transgénico con el trigo transgénico, y vos tenés evidencias que la fecundación puede ser hasta el 14%, la reproducción cruzada, y hay algo que están ocultando. ¿Y qué es lo que están ocultando? Están ocultando el riesgo. ¿Y por qué están ocultando el riesgo? Porque quieren priorizar los negocios. Claro. Y hablando un poco de esto ¿Y cómo? Sí. No, tranqui. No, yo lo que quería preguntar es cómo a veces eso se puede ver empíricamente, cómo hay mucha gente que puede manifestar, digamos, no sé, tal cosa está generando un efecto nocivo, negativo, y de repente porque la investigación científica dice, no, esto es positivo, en el laboratorio corroboramos esto y lo otro, cómo predomina esa mirada o esa voz por sobre las demás. Predomina la voz científica respecto a la no científica. La voz científica, ¿decís? Claro. Como y respecto a lo que se ve en el campo empírico y al reclamo que pueda hacer cualquier persona que no es experta en el área. Andrés Carrasco decía. Yo creo que ahí tenés al menos, tenés 4 jerarquizaciones. Tenés dentro de una subdisciplina las voces prioritarias respecto a las voces críticas. O sea, las voces hegemónicas que reciben Tarasca suelen tener prioridad respecto a las voces críticas. Después tenés los vínculos subdisciplinares, por ejemplo, la toxicología tiene muchas ramas hacia adentro. Y aparece, por ejemplo, la toxicología respecto a la ecotoxicología o la toxicología ambiental. Después tenés las relaciones disciplinares. Entonces, por ejemplo, tenés un predominio de la química o la química biológica respecto a la ecología. Después tenés un predominio de las ciencias naturales respecto a las ciencias sociales. Y después tenés un predominio de la ciencia respecto a las no ciencias. O sea, tenés toda una estructuración jerárquica vertical que silencia, es una maquinaria de silenciar. Perdón, Diego, Claro. te interrumpí. No, iba a decir que Andrés Carrasco tenía una frase que decía, la tengo acá,
hay pruebas científicas, pero los pueblos son la prueba viva de la emergencia sanitaria. Es una de las frases que marcaba, y yo digo, cómo muchos campos de la investigación se usan en favor de otros, ¿no? Y caer en reduccionismos constantes de no ver a veces que hay una complejidad detrás. Vos hablabas en un principio, te llevo al principio de la charla, que hablabas priorizar individuo y mortalidad de abeja por sobre lo que es la investigación en la comunidad y lo que es la investigación de la interacción de un grupo, ¿no? Y cómo una cosa beneficia para el negocio de unos pocos y la otra va a impactar en la salud del resto. Y acá como mi pregunta es, ¿cómo se fue forjando, te llevo vos que das historia de la ciencia un poco si querés resumir, cómo se fue forjando esta visión del, no sé, del reduccionismo o de ver las cosas como mecánicas y que eso también se sirvieron muchas personas para sus intereses futuros, ¿no? Porque explicar el mundo de una manera simplista es mucho más fácil que ver complejidad. Que, Claro. Y yo creo que ahí tenés por lo menos tres elementos que son diferentes, que dialogan y que tienen su origen, digamos, si querés, entre los siglos XVII y XIX. Pero son tres elementos que no son exactamente iguales. Yo ahí no quiero tampoco tirar muchas cuestiones técnicas, pero me importa que lo marquen, digamos. Hay una parte que tiene que ver con el mecanicismo, ¿no? Asumir que los seres vivos son como máquinas, somos como máquinas, y en este sentido, asumir que nuestras partes del cuerpo son como engranajes, una metáfora que todo el tiempo estas personas que impulsan la ciencia empresarial acuden, ¿no? Entonces, si el perro es como una máquina, yo al perro lo puedo arreglar, entonces la salud en el fondo sería un arreglar, entonces no es tan importante prevenir sino arreglar. Digo, toda una lógica mecanicista que es muy fuerte, su origen entre los siglos XVII y XVIII. Después tenés una tradición que se cruza, que de alguna manera la tradición mecanicista presupone que no es exactamente lo mismo, que es la parte analítica, que es asumir que frente a un todo complejo, yo le analizo partes. Entonces tengo un ecosistema y entonces tomo a la población de pingüinos, tomo a la población de peces, tomo a la población de microorganismos, entonces ahí estoy haciendo análisis, no es lo mismo que mecanicismo, pero estoy tomando un todo y lo divido por partes. Y después tenés un brutal reduccionismo, que estas corrientes recuperan, que es muy fuerte, sobre todo a partir del siglo XIX con el positivismo y que va a ser muy fuerte en el siglo XX, que es pensar que cuando yo tengo ese todo complejo, analizando una parte, puedo eliminar todo ese todo complejo. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, que frente al tema de las abejas, yo haciendo meramente estudios químicos de dosis letal 50, voy a entender todo acerca de las abejas. Y la verdad que eso es falaz. El reduccionismo ha tenido enormes problemas epistémicos que fueron reconocidos de la segunda mitad del siglo XX, pero además en los problemas que hablábamos antes, los problemas políticos, el reduccionismo es una porquería. Porque el reduccionismo está motivado básicamente para mantener el negocio de unos pocos y no para cuidar. ¿Por qué es la naturaleza del reduccionismo? Porque el reduccionismo se dice que es una estrategia eliminativista porque elimina todos aquellos otros saberes en torno al problema. Ni hablar que elimina al saber no científico. O sea, uno escucha a Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y a Antonio Aracre no le importa lo que dice la vecina fumigada que tiene a su hija enferma en la comunidad. No le interesa. Pero a Aracre tampoco le interesa lo que dicen todas las disciplinas que no están apoyando exactamente a su visión. Con lo cual se vuelve una visión tremendamente omnipotente, y es una visión que va en contra del imaginario científico, sobre todo consolidado en el siglo XVIII, de una ciencia unificada, colectiva, que pone en discusión campos del saber. No, acá simplemente se ha vuelto una idea particular en donde determinadas líneas del saber se vuelven legitimadores de los grupos de poder. Y lo único que necesita una buena empresa es tener 4 o 5 científicos que le firmen cuando los tiene sus estudios de impacto ambiental, y si no, cuando no los tiene, simplemente que aparezcan por las redes sociales legitimando. Digo, es lo único que actúa con una estrategia que tiene esto analítico, reduccionista, mecanicista, y que en particular la versión que estamos viendo es una versión ya absolutamente absurda, ahí hablaban de ética hace un ratito, en la cual
Simplemente se trata de tener dinero, repetir muchas veces lo mismo y que los órganos estatales de control solo consideren tus datos, como de hecho SENASA en Lo hacen. Argentina hace, claro. Ujú. Sí, esto me hace pensar un poco en lo que decías antes sobre que esto no es un problema científico, sino que es un problema político. Pero a mí me parece que hoy en día el problema está tan adentro de como el core de nuestra sociedad y de nuestra cultura, como digamos hablando de Occidente, eh, que yo tengo mis serias dudas de si la ciencia logra reconstruir realmente el problema, o si no se queda como con ese reduccionismo de analizar por partes separadas y saber que, bueno, el clima se está yendo al carajo, los ecosistemas también, pero que, bueno, la economía más o menos parece que va bien para algunos, entonces seguimos por ahí, o no, bueno, como que siento que hay como también un problema en cuanto a la ciencia en ese punto. No sé si coincidís. Y todo este escenario tan vinculado con las corporaciones le está haciendo mucho mal a la actividad científica. Eso está claro, porque además, por ejemplo, una de las cuestiones que en general es lo más interesante de la dinámica científica es cuando la ciencia logra repensar, que es difícil, ¿no? En función de el propio análisis de autores como Kuhn, es difícil que el científico repiense su paradigma, pero es deseable que estemos cuestionando y criticándonos nuestras visiones acerca del mundo. En la estructura actual no hay ningún tipo de replanteo crítico por parte de los grupos que están impulsados dentro de estos sectores económicos. Simplemente lo que hay es un intento por validar y que estos sectores continúen haciendo negocios. Así que es una imagen muy devaluada de la ciencia que tenemos. Yo, por ejemplo, en términos personales, tuve que hacer una especie de duelo respecto a la ciencia que yo me imaginaba cuando arranqué a estudiar. Yo vengo de una familia científica, mi papá físico, mi mamá biólogo, mi hermano y mi hermana geólogos, mi prima matemática, mi tío matemático. Entro a la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA y me doy cuenta que gran parte del motor tiene que ver, bueno, ayudemos a que los sectores económicos hagan negocio. ¿Eso qué tiene que ver con lo que soñé? ¿Qué tiene que ver eso con Darwin, con Newton? Sin idealizar, porque además Darwin responde a una época. Y tiene poco que ver. Ha habido una cooptación muy marcada de un sector empresarial que va a haber que poner en cuestionamiento. Necesitamos una comunidad científica crítica de los vínculos que tiene, de sus propios presupuestos y además de los alcances que tiene su visión. Es una barbaridad que la comunidad científica crea que frente a un problema tiene la voz privilegiada. Es una barbaridad. Yo guardo para mí, esto lo digo cada vez que puedo, guardo para mí vergüenzas que me va a costar recuperar de la comunidad científica. Por ejemplo, la asamblea de Hachal, que empuja en relación con la mina Veradero de la Barrick-Gold, llevó a juicio con mucho esfuerzo a los exfuncionarios de ambiente, de minería, y al exdirector de Lianigla. Para poder avanzar en el juicio, tuvo que atestiguar que ese río que conocen, vaya si lo conocerán, que tienen a sus abuelos y abuelas ahí en las tumbas, ahí junto al río, tuvo que convocar a un hidrogeólogo norteamericano, Robert Moran, a que verifique que ese río estaba contaminado. Digo, eso, que está muy bien, que Robert Moran lo hizo muy bien, falleció hace poquito, que la asamblea de Hachal hizo una colecta, una vaquita para poder hacer eso, en términos epistémicos, políticos, éticos, sociales, es una vergüenza. Es la pérdida de una democracia total en los cuales las comunidades no pueden elegir su futuro, sino es a través de la convalidación de otro sector que es la comunidad científica. En este en particular, el científico estuvo impecable, etc. Pero si lo miramos de afuera, un poquito, es vergonzoso. Claro, y entra un poco en esto, ¿no? De cómo la ciencia es como más una herramienta que usa el poder para cumplir sus propios objetivos que una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Y además, lo más loco para mí es cómo se lo ubica en un pedestal, ¿no? Como conocimiento superior y validador del mundo, que es mejor que cualquier otro saber que no es científico, como puede ser el conocimiento de los pueblos originarios o de los territorios, en este caso. Es una ciencia de especialistas, en donde si no lo valida el experto, la prueba empírica de ver el río contaminado y de la gente teniendo reacciones alérgicas a distintos químicos no sirve, no funciona, no alcanza.
Y un poco también es como la ciencia totaliza, ¿no? Y empieza a simplificar y en esa simplificación destruye otros saberes, como pueden ser el de los pueblos indígenas y qué sé yo, que conservan la biodiversidad del mundo, que es algo que la ciencia no pudo hacer hasta ahora, ¿no? Totalmente. Y me voy a ganar un montón de enemigos más, o de amigos más. Además, tenemos otro problema, que es que las formaciones son disciplinares. Entonces, la comunidad científica nos entrena para hablar, pero no para escuchar o para saber qué no decimos cuando decimos. Entonces, digo, el conocimiento que tiene un neurobiólogo de todo lo que se ha escrito en torno a la salud mental es nulo, que no sea lo propiamente neurocientífico. Entonces, sí, o sea, entonces tenemos profesionales que están absolutamente embelesados de lo que saben, de lo que sabemos, que desconocemos por completo todo aquello para lo que nos hemos formado, pero que igual asumimos que nuestro saber es el único válido. Es un combo perfecto, ¿no? Sí, completamente. A mí me parece que esto también desconcierta un poco porque, bueno, la ciencia tiene esto de que también ha generado amplias mejoras en la calidad de vida a muchos niveles. Entonces, como que si respetáramos, si realmente siguiéramos como este objetivo más primario, por así decirlo, que tenía la ciencia, y no tenemos en cuenta quizás cuando deja de ser neutral y cuando empieza a ser llevada hacia otros objetivos, la ciencia es algo muy positivo para la sociedad, porque genera conocimiento y genera un montón de mejoras, pero después pasan estas cosas, y yo creo que esto es justamente lo que cuesta más como vislumbrar, porque justamente se silencian todas estas anomalías, por así decirlo, dentro del sistema científico. Ivana, tuviste que ratificar que la ciencia era valiosa ante mi cuestionamiento, pero yo estoy enamorado de la ciencia. Claro, yo estoy enamorado. No, lo digo porque, digo, somos rebelión científica, somos científicos y parece que estamos tirando pala y pala y pala, y en realidad hay muchas cosas buenas en esto, pero bueno, venimos a cuestionarnos, ¿no? Yo voy a hablar de mi posición. Yo no acepto la dicotomía, la ciencia es buena per se, la ciencia es mala per se. ¿No? Yo no la tomo esa dicotomía. Esa dicotomía le sirve a algunos sectores para callar voces. De hecho, Bolsonaro anticiencia o Trump anticiencia tienen una inversión en los planes militares altísimo, no son anticiencia. Lo que son es críticos de aquellas ciencias que no les permita hacer negocios. Entonces digo, aún aquellos sectores que llamamos anticiencia, son anticiencia de ciertos sectores. A mí no me asusta cuestionar a la comunidad científica. No me asusta, yo asumo que la comunidad científica es algo hermoso y asumo que todo saber, también el científico, tiene presupuestos. La ciencia tiene una valía y un alcance que creo que es incuestionable. Es más, independientemente de nuestras posiciones personales, la ciencia va a seguir incidiendo en nuestra cotidianeidad. A mí no me preocupa eso. A mí me preocupa cuando en nombre de la ciencia y utilizando algunas herramientas de la ciencia, se calla, se silencia, se persigue, se niega que la prioridad son el bienestar de las comunidades en naturaleza, se generan privilegios, se marcan desigualdades sociales, etc. A mí me preocupa eso. Yo no conozco a nadie conozco que niega la ciencia de plano, ni siquiera a personajes tan nefastos como Bolsonaro o Trump. Y mismo terminan la ciencia más hegemónica que es hoy, la más conservadora, que podemos hablar de organismos intergubernamentales, es la que nos está diciendo hoy que nuestra forma de vivir está equivocada. O sea, ya hasta a ese nivel termina la negación de estos líderes que terminan hasta negando la misma ciencia hegemónica que valida todos los conocimientos. O sea, es un nivel de desconcierto que a mí yo no lo puedo creer, ¿no? Como hoy se está comunicando que hay una realidad que nos está diciendo se está yendo todo al carajo, ¿no? Y cómo esos mismos sectores que están haciendo negocios en nombre de la ciencia callan las voces de estos informes científicos, por ejemplo, para seguir haciendo las cosas tal cual las venían haciendo antes. Ya no pasa por una cuestión de la ciencia sí o la ciencia no, o la ciencia sirve o no. Ya es una cuestión de que el negocio se metió en el corazón
y tomó a la ciencia como motor o herramienta para seguir aumentando su poder, de alguna manera. Por eso, y esto también conectando, digo, con lo que dijo antes Ivana, a mí me sirve el plural. Yo por eso no hablo de ciencia, hablo de ciencias, y me sirve el plural, porque, digo, yo, además de que, por ejemplo, el tema de los agrotóxicos, han mentido un montón, ¿no? Han ocultado, han mentido, ahí están los trabajos de Anabel Pomar, etcétera, que ha mentido Monsanto, ha mentido Syngenta, son máquinas de mentir. Pero aún, corramos el tema de mentir. A mí me enseñaron en la facultad, en los 2 cursos que tuve de estadística, me enseñaron cómo hacer pruebas para mejorar las chances de reconocer algo o minimizarlas. O sea, yo sé como científico cómo armar un experimento para tener mayor capacidad de reconocer. ¿Eso quiere decir que puedo decir cualquier cosa? No, pero sé perfectamente cómo tengo que armarte un diseño experimental para aumentar las chances. Con lo cual, digamos, lo que tenemos que entender de vuelta es que ciencias son muchas cosas a la vez. Y que cuando habla el CEO de Syngenta, o el CEO de Bioceres, o el CEO de Barrick-Gold, por mencionar a 3 de las empresas que hablamos, ellos tienen como interés, básicamente, mantener y reproducir sus negocios. Punto. Claro. Después tendrán un montón de estudios que dicen que les validan, algunos serán directamente mentira, otros serán estudios hechos para que le den la ausencia de efectos nocivos. Pero no es la discusión que yo quiero dar. Yo lo que quiero dar la discusión es eso, que las comunidades están viendo que es dañino, que tienen al pibe o la piba con cáncer, que ya hay estudios dentro de la comunidad científica que son nocivos. Eso, ¿qué hace el Estado argentino con eso? Claro. Sí, completamente. Como muy relacionado a esto, me surge la pregunta de por qué a veces o bien la ciencia logra demostrar que algo es nocivo, o bien a nivel empírico, o sea, las personas reclaman porque algo se vuelve nocivo, aun cuando es un resultado que está avalado por la ciencia. Y digo, también tenemos todos estos informes, estamos ya llenos de diagnóstico y de data sobre la situación en la que estamos, pero como que siento que la ciencia no ha logrado transmitir adecuadamente ese mensaje ni a la sociedad, ni tampoco hacer que eso se transforme en política pública, más allá de si la sociedad está enterada o no y si se preocupa por el tema o no. Digo que la política pública podría estar por delante del problema y no corriéndolo por detrás, como que creo que para mí sería lo ideal, pero bueno, evidentemente no pasa, por todo esto que estamos mencionando, ¿no? ¿Y vos crees que tiene que ver como este poder o como lo que decían recién en el chat el conflicto de intereses no declarado, que hace como de tapón entre los resultados que tiene la ciencia y la sociedad? ¿O es más un tema de que quizás es demasiado complejo cómo se presentan esos resultados para que eso llegue a la sociedad? Como, ¿cuál es ese problema de comunicación? ¿De dónde viene? ¿Por qué no podemos transmitirlo? ¿Por qué no estamos todos enterados del problema en el que nos estamos metiendo? Claro. Mira, primero, acá yo creo que es fundamental el tema de las escalas, ¿no? Digo, a escala local, yo vivo acá en Buenos Aires, tuvimos el enero más caluroso desde que se tiene registro. Cuando a fin de año fui a Paraná a visitar por el tema de los incendios y el problema de los humedales, y fui a Mendoza, y el río Paraná tenía una sequía histórica, el río Mendoza está en una situación muy ciega, muy, muy grave. Tenemos registros de incendio, digo, en el 2020 se incendió en Córdoba lo equiparable a la mitad de lo que se había incendiado en los anteriores 20 años. Corrientes perdió el 12% en el último incendio. Digo, tenemos un mapa que si yo no sé nada a nivel global, y algo está pasando. Cuando voy a nivel global encuentro a un montón de expertos que me grafican, que me muestran y que me dicen, el tema no es si vamos a caer, el tema es cuán profundo y cuán rápido vamos a caer. Entonces, todo está montado como para tomar decisiones. Urgente, ¿no? Apretar un botón rojo y decir, señores, se acabó. O sea, lo que se daba no puede ser, habrá que cambiar matriz de producción y de consumo urgente. ¿Por qué no lo hacen? Bueno,
uno analiza historia de la publicidad, uno analiza historia de la lógica empresarial, tuvieron un gran maestro durante el siglo XX que fueron las tabacaleras. ¿Las tabacaleras a qué jugaron? ¿A desmentir que generaban cáncer o efecto en la salud? No. Las tabacaleras jugaron a ganar tiempo. La estructura global de poder vinculado con las tabacaleras enseñó que las empresas tenían que jugar a ganar tiempo. Cuando uno escucha al CEO de la Barrick, al CEO de Bioceres o al CEO de Syngenta, ganan tiempo. ¿Por qué ganan tiempo? Primero, porque tiempo es negocio. Segundo, porque tiempo es desgaste. Y tercero, porque las comunidades se mueren, pero los negocios permanecen. Entonces, hoy por hoy, yo creo que con el cambio climático, lo que tenemos no es un problema de diagnóstico. Ya tenemos una situación alarmante, aumento en la media térmica, variaciones dramáticos de temperaturas máximas y mínimas, cambios en el pH del mar, cambios en los regímenes de precipitaciones. Claro. Digo, Y es inequívoco, claro. O sea, está claro. Claro, sí. Está claro. ¿Y entonces por qué no se toman decisiones? Porque quieren ganar tiempo. Entonces, ¿a qué llegó el último acuerdo de la COP26? Que por ahí, que quizás, que vamos a ver si en el 2030 vemos si bajan las deforestaciones. Claro. Entonces, ¿y por qué dicen eso? Porque ganan tiempo, porque eso lo escribieron sectores empresariales. Claro, yo pienso un poco como que usan esta estrategia de ganar tiempo también es porque si deberían hacer lo que hay que hacer, se les termina el negocio. Y lo saben y lo tienen claro. La realidad es que si asumimos que tenemos que transformar toda nuestra civilización, muchos se van a quedar sin el gran negocio empresarial en vender agrotóxicos, en vender semillas y en seguir deforestando, ¿no? Es un poco lo que a mí me pasa de cuáles son las barreras a la comunicación. Y ahora te llevo a otro lado, por ejemplo. ¿Cuál es la alternativa, no? Porque acá desde Rebelión Científica planteamos esto, salir y rebelarse contra un sistema que nos está llevando al colapso, pero también asumir el rol desde la ciencia en tener que comunicar la crisis y ser las voces que lleven el cambio, ¿no? Y yo te pregunto en este punto, ¿qué te imaginas, no? ¿Cuál es la principal barrera que hace que muchos científicos se alejen de lo que es la acción directa o de salir a la calle o de hablar en los micrófonos y de comunicar con certeza, no con tibiezas, la realidad del problema? Bien, son como dos grupos, ¿no? De pregunta. Arranco por ahí con la segunda, ¿por qué creo que la comunidad científica masivamente no sale? Sí. Yo creo que es algo que se está quebrando, yo creo que se está rompiendo. Me parece, quizás tengo un optimismo desmesurado, pero yo creo que es algo que de todos los sectores estoy viendo una cuestión creciente, muy marcada, más temprano o más tarde va a haber un reconocimiento de la gravedad de esto también de la comunidad científica. ¿Por qué todavía no lo han hecho? Pues la comunidad científica tiene sus privilegios, sus enormes privilegios, a pesar de que tenemos sueldos magros, etcétera, tenemos una voz muy fuerte. Entonces, reconocer eso, salir, comprometerse, también significa hacia adentro dar discusiones muy profundas con una estructura científica además muy vertical. Muy vertical. Sí. Hace poco escribimos una carta que nos costó mucho. Yo no voy a dar nombres propios porque no es de buen gusto, pero no sabe lo que nos costó escribir esa carta en oposición a una carta que había publicado Paco Urondo del grupo CITA, que tiene a los grandes referentes de la comunidad científica que dijeron, nosotros estamos de acuerdo con la extracción offshore. Entonces apareció titulado el otro día, la ciencia argentina está a favor de la extracción del mar argentino. Nos reunimos 3, 4 personas, que admiro, que quiero, y dijimos, o sea, vamos por lo menos a esto, ¿no? A dar el plural, vamos a dar la discusión, ¿ustedes están de acuerdo? Vamos a mostrar que no. Y que además algunas cosas que dicen, hay fuentes claras que marcan que no es correcto. Hicimos la carta. Cuando nosotros hicimos, porque claro, es complicado, se hace la carta entre 5 personas, porque no se puede escribir de a 1000, y después uno pasa, o una pasa a gente de confianza y decir, miren, esta carta fue escrita, la apoyan. ¿Qué pasó? Nuestra carta era crítica de este grupo de poder, y nos dijeron, y no sé si queremos tironear. Entonces, esa primer vuelta, porque después cuando firman 500 personas, como firmaron 700, es más fácil.
esa primer vuelta, en la cual un montón de personas de la comunidad científica, querida, me dijeron, mirá, no sé, yo no me gusta, muestra las claras que tenemos una comunidad científica que se ama a sí misma y que además tiene una estructura verticalista interna brutal y que las discusiones internas, o casualidad, no abundan. ¿Por qué digo casualidad? Porque estamos a 21 de marzo. En 3 días se celebra en Argentina otro aniversario del golpe del 76. Pensar en una universidad que no discute hacia adentro fue pensado por los militares. Sí. Fue pensado que hoy no demos la discusión hacia adentro, no es simple desidia, es una estructura política, militar, económica, que pensó no tener ámbito de discusión. Eso por un lado. Y por el otro, que conecto con la primera parte, Diego, que vos planteabas, ¿cómo se sale de esto? Primero tenemos que fortalecer discusiones internas, no discusiones pomposas, que no tengan, no, discusiones que tengan que ver directamente con la capacidad, y claro, y con la capacidad de decisión. O sea, no. Y después, yo acá esto doy absoluta, sé que tengo una posición muy personal en esto y no todos los sectores están de acuerdo, yo creo que tenemos que mejorar muchísimo la capacidad de escuchar. Muchísimo la capacidad. Como científicos y científicas tenemos que ser capaces de ir a una comunidad, escuchar con cuidado y no decir lo que pasa es que vos no entendés. Cuando una comunidad percibe algo que está pasando en su territorio, tenemos que tener cuidado, atención y diálogo con esa percepción. Si no, no nos bajamos nunca de la Torre de Marfil. Entonces, para terminar de responderte, Diego, yo creo que tenemos que fortalecer hacia adentro. Vale el aniversario el 24 de marzo para pensar qué ciencia tenemos y qué ciencia queremos y cómo vamos a articular con otros sectores sociales, con otros sectores de vida en las comunidades, pueblos originarios, campesinos, laburantes, etcétera, etcétera, que viven, que saben, que conocen de fondo la vida de un lugar. Sí, creo que no. Totalmente. No hay mucho más para decir. Es como un poco volver a humanizar, ¿no? Volver a humanizar la ciencia, de alguna manera. En donde antes veíamos números, cifras, tasas de mortalidad, empezar a ver personas, comunidades, gente que sufre, territorios que se arrasan. Me parece... Sí, también mirarlo desde una perspectiva como mucho más amplia, ¿no? Como que todos los problemas que se analizan desde la ciencia hoy en día están demasiado metidos dentro de un área de conocimiento y en general las respuestas son muchísimo más complejas, hay un montón de interacciones y creo que la ciencia muchas veces como que falla en entender todo ese entramado y se cree con esta palabra como superior cuando en realidad es mucho más complicado. Y relacionado a esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves vos que es posible generar como esa transición que estamos buscando, ¿no? Como generar que la ciencia tenga una participación real a la hora de generar políticas públicas, de encaminar el objetivo de la ciencia, o sea, cuáles son las preguntas que nos hacemos, para qué nos las hacemos, para quiénes, y etcétera. Primero, yo trabajo en la radio también, ¿vieron? Estoy en FM La Tribu y trabajo en el colectivo Después de la Deriva. Y le pregunté algo parecido a Ivana, a un querido colega que quiero mucho, que es Horacio Machado Arauz, que vive en Catamarca, ¿no? Es un referente maravilloso, Horacio. Le pregunté algo parecido, Ivana, y me respondió y me dijo, si la ciencia no cambia, si los científicos y las científicas no cambiamos, va a ser la comunidad que agarre del cogote a la ciencia. A mí me parece una respuesta brillante, porque digo, acá lo que estamos hablando también, como personas de la comunidad científica, que somos nosotros tres, es la subsistencia de la propia actividad científica. Voy a ser claro en esto. Yo creo que Raquel Chan es científica, en el sentido de que tiene pergaminos, que hace algo que la comunidad científica reconoce como tal, y que los papers que publica salen bajo el sistema de validación de pares, salen en revistas. Ahora, no creo que no sea científica, pero una ciencia que solo está pensada como un brazo del negocio empresarial es una porquería.
es una porquería, no tiene nada que ver con una historia del conocimiento. Es algo que vale muy poco, que va a quedar rápidamente evidenciado y que va a funcionar como el brazo militar, o sea, no, como yo valido mis saberes. Entonces, yo creo que por el propio bienestar de la propia actividad científica tenemos que salir. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que, bueno, ustedes tienen discursos y acciones muy afiladas en torno a acciones directas, que ustedes contarán de qué se trata. Yo le sumaría a eso que tenemos que mejorar los espacios democratizantes, involucrando voces, involucrando disidencias, que reitero, no como anécdotas, sino como tomas de decisiones. Entonces, una ciencia que no incluye discursos críticos es una ciencia que no está dando su opinión fundamentada respecto a un determinado problema. Es una cuestión absolutamente fundamentalista que está buscando validar determinada cuestión y no pensar críticamente. Una ciencia que no conoce sus límites, una ciencia que habla, por ejemplo, pongo un ejemplo, que me dice que un glaciar es un cuerpo helado y no considera las percepciones o las necesidades que tiene esa comunidad que vive al pie del glaciar, es una ciencia que está haciendo esto que hablábamos antes, tan parcial, tan reduccionista, que es una ciencia boba, es una ciencia muy ignorante. Yo no quiero una ciencia ignorante, yo quiero una ciencia que reconozca sus límites, su diversidad hacia adentro y el desafío que involucra salir a la realidad. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Y lo último que digo de esto es, creo que lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo. Vamos a tener que hacerlo más. Sí. Pero yo creo que estamos en un camino en este sentido. Sí, Diego, dale. No, que este es el primer paso, una ciencia al servicio de las comunidades y de los territorios. Y bueno, nada, para cerrar un poco, porque ya queda poco tiempo, invitarlos a participar de toda esta divulgación que estamos haciendo desde Rebelión Científica. Estamos buscando gente que quiera sumarse, a acompañarnos, porque para la primera semana de abril se está pensando una acción, una huelga científica, una huelga en universidades, distintas acciones, para tanto personas desde afuera de la comunidad como para adentro. Así que si quieren sumarse y participar, más que bienvenidos, nos pueden escribir y vamos a estar contando todo en el Instagram. Te agradezco, Guille. Impresionante lo que haces, admiración total. Un placer charlar con ustedes, pero con vos, Guille, la verdad, increíble. Muchas gracias por todas tus aclaraciones, tus respuestas, nada, un gusto, realmente. A ustedes, compa, gracias Ivana, gracias Diego, gracias.